Hasta aquí la reproducción anunciada de los capítulos 3 al 8, correspondientes al libro segundo, La Verdad, parámetros de referencia de la colección Cabalgando en Hombros de Gigantes del Pensamiento, para ilustrar la necesidad de empezar la ciencia holística. A continuación, la reproducción de los apartes pertinentes del sublibro 4.3, La muerte y el más allá, de la colección Cabalgando en Hombros de Gigantes del Pensamiento. Ante la crisis de creencias generada por las valientes y reveladoras declaraciones dadas a finales del siglo XX por el Papa Juan Pablo II, el mencionado sublibro 4.3, Inteligencia Espiritual, presenta como modelo de fondo el reciclaje encarnatorio que responde con coherencia racional lo que es más probable que pase en el más allá, después de haber analizado todo lo escrito anteriormente bajo el protocolo de la ciencia en los libros primero, segundo, tercero y en los sublibros 4.1 y 4.2. El reciclaje encarnatorio es considerado por el autor como la propuesta más coherente con las declaraciones dadas por quienes han participado en investigar las experiencias al borde de la muerte y los casos de evidencias de vidas anteriores, admitiendo, por razones obvias, que las fuentes no contienen toda la mejor información completa para saber qué nos pasará cuando el simbre humano llegue al escenario del espacio-tiempo metafísico que William Tiller plantea a partir de la ecuación de Einstein transformada por el Nobel Lorentz. El reciclaje encarnatorio responde con lógica racionalidad a la necesidad de ofrecer a la sociedad una hoja de ruta confiable para completar la respuesta a la tercera gran interrogante que tiene la humanidad: ¿para dónde vamos? Aunque en este caso no se cuente con todos los medios probatorios para verificar el modelo de reciclaje encarnatorio. La administración moderna nos enseña que en esta vida siempre tenemos que tomar decisiones basadas en información incompleta. Reproducimos en primer lugar los capítulos que cubren los controvertidos temas sobre el infierno, el cielo, el purgatorio y el limbo, objeto de las declaraciones del Papa Juan Pablo II, y sobre la reencarnación, por ser necesarias para entender el porqué del reciclaje encarnatorio que se reproducirá después. Lo siguiente es la reproducción pertinente en el orden anunciado. 2. El más allá. La fuente secreta de nuestra alma necesita brotar y correr, murmurando hacia la mar, y el tesoro de nuestras profundidades ilimitadas necesita revelarse a nuestros ojos. Jalil Gibran. El bloque teórico 2 de Inteligencia Espiritual del libro 2 de esta colección explica la existencia del espacio-tiempo metafísico y su principio ordenante de la mente de la metaentropía. El bloque teórico del libro 3 de esta colección se ha ocupado extensamente del espíritu, el alma, la mente, la conciencia, el cerebro, el egro y el simbre, o yo superior perfectible, con estructuras básicas de conciencias perdurables, hasta llegar a ser parte de componentes simbióticos de seres superiores, incluyendo el concepto de metaentropía, las leyes universales holísticas fundamentales
y el vector evolutivo del altruismo. La conclusión es clara: la mente está en el espíritu y no en el cerebro. Por el principio de la metaentropía, la evolución de la mente es de ciclos perfeccionantes de la capacidad de conciencia del simbre, explicado en el capítulo 4 del presente bloque teórico, para llegar, como lo explica el bloque teórico del libro 1 de esta conexión, a ser parte de la mente genitiva perfecta de Dios, que inteligencia espiritual demuestra que es el creador y el receptor de todo lo creado en el universo. Así, la visión postconvencional de inteligencia espiritual sobre el origen y el destino del universo y del hombre supera lo planteado por las religiones y por la ciencia oficial, siendo ésta reduccionistamente materialista. En lo que al ser humano le concierne directamente, al final de cada ciclo de su vida biológica, el simbre espiritual subsiste y debe de seguir un proceso de vida espiritual en evolución, que inteligencia espiritual ya tiene definido y que explico en el capítulo 4 de este bloque teórico, después de presentar los conceptos convencionales sobre el más allá y analizar el controvertido tema de la reencarnación. Para comenzar con lo anterior, es de necesidad ilustrativa presentar con énfasis en el cristianismo que fundamenta las raíces culturales de Occidente un completo resumen investigativo de citas de apartes pertinentes de Wikipedia y de otras fuentes de la red virtual de información disponible, que considero fuentes serias, y también de lo previamente investigado para mis libros, El rescate científico de la espiritualidad y ¿Realmente sabes quién eres? Sí, tú. Por conveniencia y claridad, algunas frases de las citas se resaltan en negrilla o subrayado y se ha intercalado en las citas comentarios o aclaraciones de inteligencia espiritual en letra menuda, no cursiva y entre paréntesis. También con el propósito de facilitar al lector la comprensión del presente bloque teórico, donde se ha creído necesario hacerlo seguido de la cita en cuestión, se encuentran aclaraciones entre guiones que a veces ocupan párrafos completos. Así, comienzo presentando al lector, a modo de revisión, los principales conceptos convencionales conocidos sobre el más allá, según las religiones, desde el advenimiento de nuestra cultura humana hasta nuestros días. Iniciemos con la siguiente cita extraída de Wikipedia. La cuestión de si hay o no vida tras la muerte está estrechamente relacionada con el problema mente-cuerpo, y este es uno de los problemas clásicos de la llamada psicología racional, y por tanto una noción actualmente muy desfasada del ámbito de la metafísica. El problema atacado en forma biológica, médica o física no ha sido resuelto. Ello es porque el objeto y los métodos de la biología, de la medicina y de la física atañen a aspectos materiales, o sea, se limitan a estudiar solo lo materialmente físico y no a aspectos inmateriales, también reales,
como es la conciencia, la voluntad, etc. Aspectos todos ellos específicos de la persona humana. No podemos dividir la persona, que contiene una realidad física que estudia la ciencia, y también una realidad espiritual o inmaterial, donde muy poco progreso ha hecho las religiones y el esoterismo laico. Por eso resulta arduo y lleva a contradicciones estudiar de forma global al ser humano bajo un solo punto de vista. Se requiere hacer un enfoque integral u holístico, racional y con metodología científica, como lo hace inteligencia espiritual. 2.1. ¿Cómo se concibe el proceso en el más allá según las religiones? Las religiones se han construido a partir de fuentes externas suprahumanas consideradas como revelaciones dadas e interpretadas, con las limitaciones subjetivas y culturales de cada profeta o filósofo o mentor, incluido a humanos considerados encarnaciones de seres superiores como Buda, Maitreya, Lao Tse, etc., o divinas como Krishna, Isa, Jesús, etc., o los discípulos de estos, en un proceso de consolidación, a veces de mutilación o adaptación de las diferentes doctrinas religiosas. Es interesante observar las coincidencias, semejanzas y diferencias entre ellas. Provienen de receptores humanos, profetas, personajes mesiánicos, mediúmnicos y canales extrasensoriales de diferentes épocas y culturas que el lector podrá apreciar en la documentación que presentamos, la cual hemos ordenado por los temas que creemos de mayor interés. La concepción de la muerte como fin o como tránsito, su creencia en una vida después de la muerte, en el juicio final, actúan como condicionantes para la actuación de los individuos en un sentido u otro. La idea de inmortalidad y la creencia en el más allá aparecen de una forma u otra en prácticamente todas las sociedades y momentos históricos. Para Sócrates, la muerte es parcial, pues el alma no puede ser envenenada por la cicuta. Será Aristóteles el que afirme que el cuerpo está constituido por un conjunto de elementos materiales sistematizados y estructurados por un principio inmaterial informador, el alma, la psique o el principio vital. Sin embargo, hasta ahora no existen evidencias concluyentes a favor de esa vida ultraterrena. Véase experiencias al borde de la muerte, EBMs y animación suspendida. La segunda pregunta es surgir de la muerte humana y tal vez la más interesante. ¿Qué ocurre a los seres humanos tras la muerte? Realmente lo que se preguntan es ¿qué ocurre con las facultades mentales de la persona que ha fallecido? Unos creen que se conservan gracias al espíritu que impelía a su mente, elevando su estado de conciencia aún mayores. Otros creen en la migración del alma de un ser humano tras su muerte a un plano físicamente inalcanzable. Según la Iglesia,
de Jesucristo de los santos de los últimos días, mormona, el espíritu que abandona el cuerpo es semejante en apariencia al que deja en estado carnal, pero en su forma más joven. Para los testigos de Jehová, la gran mayoría de los muertos se encuentran en un estado de inconsciencia absoluto y que incluso ni el rey David ascendió a los cielos. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5, 6, 10. Hechos capítulo 2, versículo 34. 2.2.4 Diferencia entre infierno y purgatorio católico. Según la doctrina católica, hay una diferencia substancial entre infierno y purgatorio, y este no es un infierno temporal. Propiamente hablando, solo en el infierno se da una verdadera pena de daño, ya que ella es el castigo ultraterreno a la aversión actual de Dios, que no se da en las almas del purgatorio. Tomando en cuenta que el amor perfecto de Dios es concordante con su infinita capacidad de perdonar, inteligencia espiritual no encuentra suficiente el argumento del castigo ultraterreno para justificar la imperdonable naturaleza que tendría una pena de daño para que se condene a perpetuidad a una criatura de la creación. Máxime si tal condena se haría en el infierno, que sería el reino de un presunto receptor alterno y eterno, siendo que no hay cabida lógica a un presunto receptor universal alterno. El escenario de Dios es el único como creador y como receptor universal, lo que está demostrado en el bloque teórico del libro 1 de esta colección y concuerda con la frase «Soy el A y la Z» en el Evangelio de Juan, equivalente al Alfa y Omega de Teilhard de Chardin. La cita continúa. Sin embargo, pueden distinguirse: dilación de la gloria, tratada por la tradición teológica como pena de daño, es, sin embargo, cualitativamente distinta de la que se da en el infierno, y consiste en el aplazamiento del cielo. El alma queda privada de la visión beatífica, visión de Dios, mientras purga sus pecados. Esta pena implica que la presencia en el purgatorio no puede prolongarse en el tiempo hasta más allá del juicio final. Pena de sentido. La tradición de los padres latinos es casi unánime a favor del fuego real y corpóreo, semejante al del infierno, pero no ha sido necesaria todavía una declaración dogmática al respecto. Sí hay argumentos en la tradición, como el cuestionario de Clemente VI a los armenios, donde expresamente se pregunta: si crees que son atormentados con fuego temporalmente, en cuanto a si Dios se vale de los demonios para la administración de las penas del purgatorio. Santo Tomás, de Purgatorio, suplemento A.5, explica que no. 2.2.5 Comentarios adicionales de inteligencia espiritual sobre las iglesias cristianas que creen en el purgatorio. Adicionalmente a los comentarios sin letra cursiva, entre paréntesis, insertados en los textos de las citas anteriores, y párrafos sin paréntesis al final de alguna cita pertinente,
siguen los siguientes. A. En primer lugar, hay que hacer énfasis en que las citas precedentes conciben erróneamente la metodología imperfecta de motivación extrínseca basada en infundir miedo al creyente a través del temor a la necesidad de castigo o penalización por el pecado, como medio de purificar el espíritu. Esta era la forma en que la antigua humanidad falazmente concebía que se aplacaba el enojo o la ira de su o sus dios o dioses, lo que necesariamente implicaba el error de atribuirle ego a Dios. Es decir, que las religiones erróneamente habían humanizado a Dios en lugar de divinizarlo. El tener ego es requerido como la programación de un conjunto determinado de estructuras básicas de conciencia en la individualidad o cuerpo de todo espíritu creado y en evolución, indispensable para proteger y servir a las necesidades de ese cuerpo, como se ha explicado en el capítulo 6 del ego, del bloque teórico del libro tercero de esta colección. Y Dios no tiene cuerpo. Él creó a todos los cuerpos y a todos los espíritus en su creación holística. Por lo tanto, Dios no puede tener ego. El verdadero requisito para llegar a ser parte de la perfección de la mente de Dios, como el receptor y creador universal, es perfeccionar la mente del espíritu, tal como lo señala el mismo Jesús de Nazaret en San Mateo. Sed perfecto como perfecto es el Padre Celestial. Como ya lo indiqué, hoy la psicología reconoce que la motivación extrínseca debe ser superada por la motivación intrínseca, la que inteligencia espiritual propone que se logre generar desde la convicción del ser a crecer en la práctica virtuosa del altruismo como vector suprahumano para alcanzar la excelencia perfectible de la conciencia de su mente espiritual. B. Las palabras resaltadas en negrilla dentro del párrafo citado de Wikipedia sobre dilación en la gloria en el numeral 2.2.4 anterior contienen para inteligencia espiritual una importante aclaración del orden secuencial del proceso religioso en el más allá, cuando la fuente religiosa de la cita precedente afirma: el purgatorio no puede prolongarse en el tiempo más allá del juicio final, porque esta equivale a decir que el purgatorio es un paso procesal anterior al juicio o juzgamiento, lo cual coincide con la secuencia procesal y el concepto dado por el Kamaloka budista, ampliamente investigado y documentado en la red por la Sociedad Teosófica y explicado en el numeral 2.3 siguiente, ya que en el budismo kama significa deseos y loka significa lugar. Luego, Kamaloka es el lugar de los deseos que produce el ego para servir al cuerpo biológico. Al morir este cuerpo, el ego, ya sin oficio, aún está formando parte del alma ya desencarnada, siendo necesario disolver su programación de estructuras básicas de conciencia,
para que éste no se oponga a aceptar las justas consideraciones de los seres superiores o jueces supremos. Chopra los llama señores del karma. Durante el juicio evaluatorio que se requiere para determinar el tipo de ciclo que corresponderá al espíritu con simbre, ya sin ego, que debe seguir perfeccionándose hasta llegar a ser parte del receptor universal. C. No tiene lógica aplicar penalización alguna sin haber hecho el juzgamiento respectivo. Luego, el purgatorio no puede ser para penalizar si ocurre antes del respectivo juicio. Tiene otra razón de ser. Se trata de la disolución del ego que explicaremos en detalle más adelante en el numeral 4.6 como medio de purificar la mente del espíritu y requisito indispensable de preparación para llevar a cabo el juicio. Rescataremos así el propósito inicial del Kamaloka budista, que equivale a la purificación del alma antes de efectuar lógicamente el juicio. D. Que bajo la óptica de inteligencia espiritual se puede hacer una mejor hermenéutica con el uso adaptivo de los conocimientos de la psicología transpersonal sobre los 5 tipos de inconscientes. Ver la cita 3.G.45 del libro tercero de esta colección, complementados por los 4 genomas holísticos propuestos por inteligencia espiritual en el punto 4.3 del presente bloque teórico. E. Lo que resulta en la propuesta ya anunciada, el alma antes del juicio aún contiene la programación del ego, que en el Kamaloka se llama el ego astral, cuya memoria debe de desaparecer. F. Las estructuras básicas de conciencia del ego, cuya programación, explicada en el bloque teórico del libro tercero de esta colección, se va a disolver y que incluye los programas de las estructuras básicas de conciencia del ego para los correspondientes mecanismos de defensa, las limitaciones dadas por los puntos ciegos del ego y los bloqueos espirituales que impidan la comprensión de los errores cometidos por el ego. G. Así es necesario disolver las estructuras básicas de conciencia del ego antes de hacer el juicio evaluativo del espíritu, explicado en el punto 4.7 del presente bloque teórico, pues tales estructuras básicas de conciencia del ego provocarían inevitablemente que el ego alegue y o se oponga ante los jueces ante su planteamiento objetivo de los hechos habidos en su pasada vida, manipulando, alegando y dificultando el justo reconocimiento de sus propias responsabilidades, faltas y culpas. H. Por lo anterior, el significado de purificación del alma equivale a la disolución del ego para que la mente quede bajo el control del simbre, cuyas estructuras básicas de conciencia no tienen mecanismos de defensa, ni puntos ciegos, ni bloqueos. Así se rescata el verdadero significado del Kamaloka budista,
cuya fuente de explicación más accesible y confiable para el occidental es la teosofía. Y así es que tiene plena lógica y sentido la necesidad de disolver el ego, o figurativamente matar el ego, como lo indican confusamente algunas traducciones de los textos del budismo original. Así queda disponible para el juicio al final de la vida biológica la verdadera identidad del ser, que es el espíritu con la clara conciencia de su simbre, sin que se contamine con la programación del ego. J. También se rescata la noción de que el ego ha sido concebido para que dure mientras el cuerpo físico viva, para protegerlo y satisfacer sus tres principios egoicos, y después se disuelve, como es también temporal el cuerpo, que biológicamente termina con la muerte. K. Así lo explica Inteligencia Espiritual en el capítulo 7, que versa sobre el ego, en el bloque teórico del libro tercero de esta colección, al concluir que somos humanamente simbre y tenemos ego y cuerpo. Al establecer nuestra verdadera identidad, no debemos seguir confundiendo lo que somos con lo que tenemos. L. Ya indiqué que desde 1999 el Papa Juan Pablo II desmontó la visión de la Iglesia Católica, calificando al purgatorio ya no como un lugar, sino como un estado de ánimo. Existe en Wikipedia una importante referencia a este hecho. Se trata del siguiente artículo. El 29 de noviembre del 2005, El País. España. Agencias. Ciudad del Vaticano. Titula un artículo: Del limbo al cielo sin pasar por el purgatorio. Una comisión teológica internacional abolirá el limbo y enviará a los niños sin bautizar al cielo, y del cual se reproducen los apartes pertinentes, los resaltados en negrilla y los comentarios insertos dentro del texto en letra no cursiva son de Inteligencia Espiritual. El anterior Papa, se refiere a Juan Pablo II, que empezó a desmontar la visión tradicional del cielo, el infierno y el purgatorio, desde el verano de 1999, ya no son lugares físicos arriba y debajo de la tierra, sino estados de ánimo. La presencia de Dios es el cielo y su ausencia el infierno. Estados de ánimos que lógicamente afectan a los vivos más que a los muertos. Ordenó en octubre de 2004 al cardenal Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, hacer lo mismo con el lugar que hasta ahora llamado limbo. Benedicto XVI. El purgatorio no es un elemento de las entrañas de la tierra. No es un fuego exterior, sino interior. Es el fuego que purifica las almas en el camino de la plena unión
con Dios. Francisco I, con respecto al purgatorio, implícitamente parece tener una posición favorable a la de Juan Pablo II, ya que dijo sobre su preferencia a la motivación intrínseca sobre la motivación intrínseca. La Iglesia ya no cree en un infierno literal donde la gente sufre. Esta doctrina es incompatible con el amor infinito de Dios. Dios busca no para condenar, sino para abrazar. El infierno no es sino una metáfora del alma aislada que, al igual que todas las almas en última instancia, están unidas en amor con Dios. El poder del Vaticano de cambiar una creencia basado en el argumento de que jamás fue transformado en dogma por la Iglesia debe haberse aplicado también, no solo al caso del limbo, sino, como lo dice el resaltado en negrilla, para el cielo, el infierno y el purgatorio, ya que estas creencias dogmáticas están basadas en la lógica del ego de un Dios que premia y que castiga, no en un ser supremo cuya mente es de infinita verdad, amor y bondad. Sexto, aclaraciones de inteligencia espiritual sobre las siguientes citas de iglesias cristianas que rechazan el purgatorio. En los argumentos vertidos en las citas 2.2.7 y siguientes, extraídas de Wikipedia, podemos observar que, primero, en una misma fuente como la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y también en los libros sagrados de otras religiones, existen diferentes interpretaciones que llegan incluso a ser contradictorias respecto a que si existe o no el purgatorio. Segundo, esta controvertida situación sobre fuentes tan estudiadas durante milenios por los expertos de cada iglesia o religión demerita la claridad y autoridad que tienen estas fuentes para dirimir cualquier conflicto. Tercero, también es el caso de diversas vertientes del cristianismo, al no existir referencia directa y explícita dada por Jesucristo. No puede mostrar dónde se menciona específicamente la palabra purgatorio. Cuarto, prevalece sí, con escasas excepciones, la generalizada pero errónea idea de usar implícitamente la motivación extrínseca, ya que hay que castigar los pecados para purificar el alma del difunto. Quinto, es de toda lógica que el castigo no es, ni remotamente, el mejor medio de conocer mediante la motivación intrínseca la perfección de la verdad, el amor y el bien, o sea, reconocer y practicar el altruismo como el vector evolutivo suprahumano que descubre y demuestra inteligencia espiritual
como la voluntad y el designio del único creador y receptor universal. Sexto, para el perfeccionamiento de la conciencia de la mente espiritual, el natural y más completo laboratorio vivencial para el humano es en la tierra y no en el más allá, donde no existe el complejo ecosistema para vivenciar el respectivo aprendizaje con H por lecciones kármicas de amor y o de dolor. Por lo que es inaceptable, por ilógico, el presunto escenario purificante del purgatorio. Séptimo, implícitamente las citas a partir del numeral 2.2.7 demuestran que el espíritu de las almas sí contiene capacidad mental de tener conciencia. Sin ella no podrían procesar noción de castigo alguno. Octavo, lo anterior son razones por las cuales inteligencia espiritual ha tenido que hermeneutizar la verdad más probable con base a la razón y no a los dogmas de fe, y concluir que sí hay consenso dentro de las fuentes religiosas para apoyar la tesis de inteligencia espiritual de que la mente está en el espíritu y no en el cerebro. Noveno, no tiene lógica y va contra las leyes universales y fundamentales físicas y metafísicas, explicadas en el bloque teórico del libro tercero de esta colección, la creencia de tener que resucitar a los muertos, o sea, la resurrección de los cuerpos para poderlos juzgar, puesto que la mente no está en el cerebro. Falacia como el creer que los sentimientos y afectos están físicamente en el corazón. Décimo, esta reflexión nos conduce a concluir que no es necesario generalizar un juicio final en un solo día, en que se hiciera la supuesta resurrección de todos los muertos. Como nadie se muere perfecto de mente espiritual, y siendo necesario, por metaentropía, continuar con el perfeccionamiento de la capacidad de conciencia de la mente espiritual, sí es lógico que deba de haber un juicio evaluativo al final de cada ciclo encarnatorio, como se explica en el punto 4.7 del presente bloque teórico de inteligencia espiritual. Onceavo, así, después de la disolución del ego, se debe hacer el juicio evaluatorio a cada individualidad espiritual. No esperar un solo día, supuestamente al final de los tiempos, para hacérselo a todos juntos. Lo más probable es que al final de los tiempos ya no tendríamos posibilidad ni tiempo de seguir contando con el laboratorio vivencial donde naturalmente podamos realizar la evolución perfectible de las estructuras básicas de conciencia de nuestro Simbar espiritual. Decimosegundo, obviamente el purgatorio tiene un sentido distinto al absurdamente dado en las fuentes religiosas.
Como veremos después en los numerales 2.3 y 4.6, se debe rescatar la lógica dada en el concepto originado por el Kamaloka. 13. Es decir, que en el purgatorio se logra purificar al espíritu de su temporal programación de las estructuras básicas de conciencia correspondientes al ego, ya que el ego pierde su razón de ser al haber muerto el cuerpo para el cual existía. 14. Insistimos, conservar al ego en el más allá es un obstáculo para la realización de un juicio razonable y exento de alegatos manipulatorios del ego, que utilizaría todos sus mecanismos de defensa, mayormente viciados para defenderse, bajo la miopía de no poder acceder a una clara comprensión de sus errores, de sus actos censurables y de sus bloqueos de conciencia, que impedirían a un espíritu con ego continuar su evolución perfeccionante, debido a sus puntos ciegos y el uso manipulatorio de sus mecanismos de defensa. 15. Esta falacia cometida en la visión de los escribas de las fuentes originales, desafortunadamente perpetuada por los paradigmas paralizados en los modelos cerrados de los dogmas religiosos, era consecuente con a. La ignorancia de la época acerca de que en el espíritu hay dos programaciones, una temporal del yo inferior llamado ego y otra permanentemente transtemporal que corresponde al yo superior llamado Simbre, explicado en el bloque teórico del libro tercero de esta colección, y b. como se explica extensamente en el libro primero de esta colección, el haber humanizado a Dios, dándole ego, bajo un erróneo antropomorfismo, en vez de reconocer su mente genitiva, perfecta en verdad, amor y poder de hacer el bien, y haberlo representado falazmente con cuerpo físico, de barba blanca, ojos azules y báculo de poder, para castigar a quienes lo ofenden y exigir adoración, sacrificios, ofrendas, indulgencias y hasta diezmos hechos por terceros.